vamos a dar unas pinceladas en el tiempo que tenemos para ver qué es eso del comportamiento humano, ¿no? Como reza el eslogan que hemos puesto abajo, cada persona es diferente, pero, que ahora veremos cómo esa palabra pero, no debemos utilizarla mucho, predeciblemente diferentes. Vamos a indagar un poco qué estilos de comportamiento tienen las personas, que no son ni buenos ni malos, simplemente existen, para a partir de ahí lo que vamos a hacer es detectar y, sobre todo, la clave del modelo es adaptar nuestro estilo de comunicación a la persona que tengo enfrente. Fijaros que esto es muy interesante desde el punto de vista de cualquier área, porque es importante para el liderazgo, para la cohesión de equipos, incluso para las relaciones personales, para las relaciones sociales también. De alguna forma, el conocer cómo comunicar a los demás adaptando mi estilo de comportamiento a lo que ellos necesitan, lo que cada uno de nosotros necesitamos, puede ser un tema vital, ¿vale? Antes de entrar en materia, me gustaría haceros una pequeña pregunta. Me gusta siempre empezar con esta diapo. ¿Qué entendéis que es el principal ingrediente del éxito para vosotros? Lo podéis escribir, que Miriam me lo lee. Éxito, decirme qué es éxito para vosotros. La felicidad. Felicidad, claro que sí, ¿por qué no? Estar a gusto en tu piel. También, claro que sí. ¿Qué más cosas es éxito para vosotros? Puede pasar por muchas áreas, claro, puede ser éxito. Para una la felicidad abarca todo, para otros el trabajo, para otros puede ser, ¿no? Pero realmente si nosotros aglutinamos todo eso en un bote y lo metemos y lo removemos, yo me quedo con una palabra. A ver quién es el que me puede ayudar para decirme qué palabra refleja lo que es el éxito. Para dar más pistas empieza por la A. Es algo que ahora en esta época dura y difícil debemos tener para salir de ello. Bueno, me voy a dejar de misterios, porque si no... Bueno, la palabra clave es actitud. Actitud, lo ha contestado una, ¿eh? La ha contestado, bueno. Isabel nos ha contestado. Isabel, no, muchas Víctor, gracias. actitud, Isabel, ánimo. Y Cristina, adaptabilidad. Muy bien. Al final lo englobamos todos. Cogemos actitud porque realmente es la palabra que puede resumir todo, ¿no? Pero, bueno, gracias por vuestra ayuda, ¿no? Y siempre evoco, cuando leo esto de actitud, a Stephen Covey, que muchos de vosotros le conoceréis, ¿no? El autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Primero lo Primero. Yo personalmente tuve la oportunidad de conocerle hace años ya y me pareció una persona espectacular en todos los sentidos, ¿no? Él tenía esa teoría del 90-10, una teoría que no lo decía por azar, sino que simplemente él estudió la casuística que se producía y decía que el 90% de las cosas que nos ocurren a diario no tenemos control sobre ellas. El 10% no tenemos control. El 90% restante depende de la actitud con la que asumamos eso que nos ocurre. Es decir, que yo ahora mismo esté dando esto y que el ordenador se apague o que se vayan las líneas o que Internet no funcione, pues no puedo controlarlo. Pasa y pasa. Ahora bien, que de ahí mi actitud sea positiva y que tenga un ánimo para salir de esa situación, pues depende de mí. También depende de mí cabrearme, cerrar el ordenador. Entonces, si pensáis lo que os ha ocurrido hoy durante el día y veis qué podía haber hecho yo para cambiar para que esas tornas se cambien, ¿no? Para que ese 90%, ese 10% que no tenemos control, nos pueda cambiar. Como yo sé que tenéis buena actitud para hoy, no hay ningún problema para eso, pero quedaros muy, muy importante, porque la teoría siempre te dice que efectivamente esto es muy bonito, pero luego es difícil cuando te pasa. Pero depende de nosotros el 90% de la consecuencia de ese 10 que no podemos controlar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, evidentemente cambia tu actitud ante un problema, cambia todo, ¿no? Más en esta época difícil que hemos hecho algún webinar y la gente está bastante sensibilizada con todos estos temas. Cada uno de nosotros decidimos cómo va a ser nuestro futuro, nuestro día y nuestra forma de comportarnos o de ser, ¿vale? Y si es difícil encontrar la motivación, pues ya sabéis que siempre hay circunstancias que las cuales nos pueden obligar a hacerlo, ¿no? Imagínate, me hace gracia porque probablemente él iba dando un paseo tranquilamente, pero cuando se encuentra con esta situación, la motivación te encuentra a ti, si no estamos motivados, ¿no? Pero bueno, como tenemos esa actitud, insisto, vamos a seguir avanzando un poquito. Quería preguntaros un poco también, Miriam, ¿me ayudáis también? ¿Qué es para vosotros comunicación? ¿Qué es comunicar para vosotros?
Muy importante, antes de entrar en el comportamiento de las personas, conocer los diferentes perfiles, entrar en una parte que es comunicación. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es comunicación? Conectar. ¿Perdona? Conectar. 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 ¿Qué más cosas? Interaccionar. Interaccionar. Vale. ¿A esa interacción le faltaría algo o no? Porque si yo hablo contigo, Miriam, en suajili, yo sé que tú hablas muchos idiomas, pero no, como me digas que se habla suajili, me ha chafado la diapo. Sí, transmitir, ¿no? Transmitir, ¿no? Realmente la verdadera comunicación Socializar, lograr acción en común, empatía, también, pero usar un realmente lenguaje común. ahí está. Voy a comer sopa, ¿vale? Necesitamos la respuesta que obtienes. Es decir, la verdadera comunicación es obtener una respuesta, porque yo puedo estar comunicándome con alguien y no entendernos, con lo cual sí, estamos hablando, pero no estamos comunicando. Quiero que veamos este vídeo, ¿vale? En tono siempre de humor, porque entiendo que el aprendizaje sin diversión no funciona. A ver qué os parece, luego lo comentamos. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Quería unos burenques para jambas. ¿Los va a montar en serie o en trenza? En trenza. Pero... No sé si puede subir el volumen. O yo. Sí, sí. Y me vas a dar también unos perigonzos de barullo, pero sin chiringar. No me queda. Le puedo ofrecer burres cóncavos que ya vienen con doble pivote de seguridad y con patuco. Con patuco. ¿Cuánto es? Pues son 8,50, ya en caja le cobran. Vale, gracias. Venga, nada. Hola, ¿tienen callatas? De Fronza o de palomilla. A un cuadro, para colgarlo. De palomilla. ¿Con rosca, fleje o punta de leche? De toda la vida. De las que son así, que le das con un martillo con las cosas de esas. Quería una callata, vamos. Sí, bueno, sí, aquí tiene. Venga, a ver. ¿Tiene triscador para chutarlas? ¿Que tengo que...? Triscador. ¿Eso qué es? Triscador L22 que ya viene preparado con avillanaje céntrico. Esto, muy guay. Esto, venga, va, me lo digo, ¿cuánto es esto entonces? Pues es €1 las arcallanas y 14,50 el triscador. ¿Y esto es un robo? ¿No lo puedo hacer yo sin triscador? Ok. Y bueno, ¿tiene usted llave Robson? ¿Llave? No. Ya le estoy pillando. Porque, a ver, ¿qué es una llave Robson? ¿Para qué sirve? Pues la llave Robson es como el triscador, pero sin ébolo. Y ya viene con un diferencial para atornillar lo que es la rosca fleje. Mira, dame la llave Robson, toma el triscador. Vale, mira, que ya sé por dónde va. Me lo llevo, ya está. Oye, ¿qué le iba a decir? ¿Tiene usted base americana o sería de base? No lo sé si tengo citadina o americano que tengo. No lo sé, no entiendo lo que me está diciendo usted. Si usted no me dice lo que quiere, yo no puedo ayudar. Vamos a ver, yo quiero unas arcallatas. No quiero nada más unas arcallatas. Toma. Vale. ¿Y con qué va a colgarlas entonces? Con el cenicero como toda la vida. ¿Sabes lo que pasa con la llave Robson? Un montón de cosas. La llave Robson es muy útil. Me está poniendo... Si es que es muy útil. Mire, ya me ha roto los silicoidales de vidrio. Si es que es útil la llave Robson. Mucho. Mira, papilla, ¿no te doy en la cabeza? Que se deja la llave Robson. Bueno, habéis visto que este es el típico caso de una comunicación que no es tal, porque realmente es la respuesta que obtengo. La respuesta que obtengo es dos personas hablan en el mismo idioma, en este caso, y otra persona no entiende lo que está diciendo, con lo cual es muy importante ponernos en el lugar del otro, ¿vale? Vamos a avanzar un poco más y os quiero dar una obviedad que muchas veces no caemos y lo llamo como pequeños grandes errores en la comunicación. Porqués y peros. Está demostrado que cuando una persona dice ¿por qué? Y pregunta ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué tienes la culpa? ¿Por qué? Es como una patada en la boca del estómago. Se dice que entre el 80 y el 90% de las preguntas deberían llevar otra pregunta, otra fórmula. ¿Cuál entendéis que debe ser esa fórmula? En lugar de por qué, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos preguntar? ¿Te dicen algo, Miriam? ¿Me oís, no? ¿Me estáis oyendo? ¿Para qué? ¿Cómo? Muy bien, perfecto. El cómo. El 80% de las palabras deberían llevar un cómo. Un cómo te hace reflexionar. Un para qué o un qué te suaviza mucho más esa pregunta agresiva que es el por qué. Vamos a intentar evitar hacer preguntas con el por qué, excepto
que queramos ponerlo no como una pregunta, sino reafirmando por qué es así, porque te quiero, ya es diferente, pero no en pregunta. Peros. ¿Sabéis cómo se llaman los peros, no? Los peros se llaman el negador universal. Todo lo que se dice... Bueno, antes de deciros esta frase os quiero hacer una pregunta. Si yo os digo, eres un desastre, pero te quiero, o te quiero, pero eres un desastre, ¿quién se queda con la primera? Eres un desastre, pero te quiero. ¿Quién se queda con la segunda? Te quiero, pero eres un desastre. ¿Cuál es la diferencia? Que todo lo que se dice delante de la palabra pero pierde toda su efectividad. No tiene casi importancia. Con lo cual, en esta frase, lo más lógico para que la persona se fuese con una sensación diferente sería: eres un desastre, pero te quiero. Al final, lo que se dice antes de la palabra pero no tiene más importancia o tiene mucho menos importancia, ¿vale? Me has entendido como me he explicado. Eso es algo como, pues no sé, presuponer que la otra persona, ¿quién es el principal interesado en que me entiendan? Entonces, ¿me has entendido? Pues no, a lo mejor me he explicado o no me he explicado bien, no me has entendido, porque si no estoy anulando la posibilidad de que la otra persona pueda razonar o pueda plantear otras alternativas. Vamos a tener cuidado al utilizar esto. Como es lógico por sentido común, claro, como es lógico, pues ya presuponemos que los demás entienden lo que yo estoy diciendo. Estoy anulando la posibilidad de, pues yo no lo veo lógico, entonces no tiene ningún sentido, ya estoy presuponiendo, ¿vale? No utilicemos como es lógico y por sentido común. Mucho cuidado con el sentido común, que como decía Unamuno, es el menos común de los sentidos. Era una persona con tanto sentido común que no tenía hueco para el sentido propio. Con lo cual, bueno, vamos de alguna forma a tener cuidado al utilizar esas expresiones. Prejuzgar, bueno, nos pasamos la vida intentando tener razón. El gran problema de la humanidad ahora mismo son la lucha de egos, como bien sabéis, y el prejuzgar antes anula la escucha activa, porque realmente lo que estoy haciendo, lo que estoy provocando yo sencillamente es no escucho porque ya sé lo que te voy a decir y además es que tengo razón, o sea que no tiene sentido. Mucho cuidado con prejuzgar, te dan muchas clases de escucha activa, que es muy complicado, es la parte más complicada de la comunicación, la escucha activa, desde mi punto de vista. Y luego está la última, no adaptarnos al interlocutor. Es decir, demostrar una falta de empatía. No es lo mismo hablar con unos padres, hablar con los hijos, hablar con tu jefe, hablar con colaboradores, hablar con amigos. Entonces tenemos que entender y cambiar un poco las palabras como, bueno, pues lo comprendo, entiendo cómo te sientes. Es decir, utilizar, empatizar un poco esa forma de adaptarnos al estilo de comunicación. Son pequeños, grandes errores en la comunicación, pero que esos nos pueden anular mucho el poder entender y hablar y relacionarnos con las personas. Quedaros con esa parte. Entramos en el desarrollo de herramientas de talento. Bueno, yo colaboro, estoy certificado con Success Insight, que es la empresa número 1 del mundo en el desarrollo de herramientas de talento, en los cuales, bueno, evidentemente estoy certificado con ellos, en todas las dimensiones que ahora os voy a tratar, y hoy vamos a hablar de lo que era el DISC, es un DISC mejorado, lo que es el modelo de comportamiento humano, ¿vale? Colaboro con ellos y ellos aportan las herramientas y nosotros aportamos la metodología, ¿vale? En principio, evidentemente hay que estar certificado con ellos para poder trabajar. Ellos trabajan lo que es el behavior, lo que es el comportamiento DISC, trabajan un 360 especial. Se trabaja también en lo que se llama DNA, que es competencias, sobre todo soft skills. Se trabaja motivadores y fuerzas impulsoras, qué es lo que nos mueve y qué es lo que nos motiva. Se trabajan ventas para equipos comerciales y se trabaja algo muy novedoso que a mí me encanta y combinarlo entre varias herramientas, que es inteligencia emocional. Que yo sepa es la única herramienta que mide la inteligencia emocional. El comportamiento se mide en los informes. No es que se mida, sino que el comportamiento es como es, no es ni bueno ni malo. Es de una forma y lo importante, como he dicho antes, es adaptarnos al estilo de comportamiento del prójimo. La inteligencia emocional, bueno, pues es algo que es fundamental para el liderazgo, es fundamental para el desarrollo de las personas, es fundamental para todo. Y es algo que ahora mismo está cogiendo mucho peso y mucho valor porque la gente se ha dado cuenta que es fundamental. Es decir, el líder sin inteligencia emocional no es tal y es muy difícil que sea. Con estos informes lo que trabajamos es, bueno, pues si no tienes desarrollada una gran inteligencia emocional, siguiendo el modelo de Goleman, que trabaja intrapersonal e interpersonal, trabaja autoconocimiento, autocontrol, empatía, motivación y habilidad social,
de alguna forma se trabaja en desarrollar esa inteligencia emocional, ¿vale? Estas son las herramientas que trabaja, pero hoy nos vamos a centrar en la primera, lo que es lo que se llama, conocido mundialmente, el DISC, ¿vale? Como bien ha dicho Miriam al principio, cada persona es diferente, pero predeciblemente diferente. En este caso estoy bien utilizado el pero porque quiero nombrarlo de arriba. Es diferente, pero es predeciblemente diferente, ¿vale? Quiero que veáis como una introducción a esto del DISC para que os hagáis una idea antes de hablar, de dar unas pinceladas de lo que es. Vídeo dentro. Imagina que tuvieras unas gafas cuyos cristales te permitieran ver el interior de las personas. Cómo son, cuáles son sus necesidades, qué esperan, cómo se motivan, cómo actúan o qué les gusta. ¿No facilitaría mucho cómo trabajar con otros mejor? ¿O cómo liderar un equipo con éxito? ¿O dirigir mejor a otras personas? ¿O encajar apropiadamente una persona con un puesto de trabajo concreto? Por no hablar de vender a los clientes de forma más efectiva. Esas gafas no existen, lamentablemente. O quizás sí. Bienvenido a DISC, una herramienta increíble que te permite ver cómo son las personas. Cada uno somos diferentes, pero predeciblemente diferentes. Cada persona tiene un estilo de personalidad que le hace actuar, reaccionar y comunicarse en formas predecibles. Y el DISC nos permite ver el estilo de cada persona y, por lo tanto, entender qué necesitan para funcionar mejor. Hay personas que están orientadas a las metas y no se preocupan del proceso para llegar. Otras se enfocan en las personas y dan prioridad a las relaciones sobre los sistemas. Algunos consideran el cómo llegamos al objetivo incluso más importante que el objetivo mismo. Y para otros muchos, cumplir con las tareas les hace pasar por alto a las personas. Las personas ven el mundo, su trabajo y sus relaciones, no como realmente son, sino como son ellos mismos. Esto hace que dirijamos a los demás, trabajemos en equipo o nos esforcemos en las tareas proyectando nuestra propia personalidad y filtrando la realidad a través de nuestros cristales limitados. El DISC nos permite ver el mundo como lo ven los demás y por lo tanto ser capaces de comunicarnos e interactuar de acuerdo a la necesidad o forma de la otra persona, para hacer de nuestras relaciones, interacciones y comunicación algo mucho más efectivo. Pero el DISC no solo rompe barreras entre las personas. El DISC nos ayuda a ver más allá del currículum, de la experiencia y de los conocimientos. Nos ayuda a encajar a un puesto con ciertos requisitos conductuales con una persona que tiene el estilo de personalidad conductual apropiado para ese puesto. Bienvenido a una de las herramientas más potentes y sencillas de implementar en el desarrollo del talento y la selección. Bienvenido a DISC. Bueno, entramos ya en materia de lo que es el lenguaje universal DISC, ¿vale? DISC hay muchos, veréis muchos en internet y tal. Hay que tener cuidado porque, como todo en la vida, pues hay mucho intrusismo y hay gente que tiene, o empresas que se dedican mucho, que tienen mucho I+D+I detrás, como es Access Insight, en la cual invierten muchísimo. Hay mucho psicólogo, mucho psiquiatra metido detrás para hacer unos estudios realmente interesantes y que aporten valor, ¿no? El lenguaje universal DISC es un lenguaje basado en la observación. Es muy importante esto, ¿eh? Luego, en la siguiente día, pues voy a explicar algo que quiero que entendamos. Aquí estamos hablando de observar el comportamiento de las personas. No estamos hablando de la personalidad, que eso es algo más serio desde el punto de vista que está más abajo y es más difícil. Esto no pretende trabajar la personalidad, trabaja el comportamiento. Es el cómo hacemos las cosas. Entonces, hay gente que se dedica o que es más proclive a cómo se enfrentan los problemas, que son los Ds, que ahora veremos, cuando están con otras personas, cómo se enfrentan a los cambios, los que son más estables, cómo se relacionan, los que son más influyentes, y cómo son los más metódicos, los que necesitan reglas y procedimientos para funcionar. Me gustaría que en todo este trabajo que estamos haciendo, que estamos viendo en este taller, fueseis viendo en personas, que fueseis identificando personas, porque os insisto que esta metodología es bastante sencilla, porque realmente
lo que estamos haciendo aquí es sentido común con método, que a veces parece muy sencillo, pero lo complicamos, ¿no? Entonces, vamos a pensar en qué personas son de cada uno de los estilos que vayamos viendo, ¿vale? Como os decía antes, en el famoso iceberg de identidad que todos conocéis, lo que vamos a trabajar hoy, lo que vamos a ver la pincelada es sobre conducta o comportamiento, ¿vale? Esta conducta y comportamiento lo que hace es movernos a la acción y tomar decisiones. Debajo de ese iceberg, de la puntita que no se ve, que está por debajo, están las aptitudes, las creencias todavía más abajo, y más abajo aún, en la punta, en la línea que está totalmente hundida del iceberg, están los valores y la identidad. Cada una de ellas se trabaja de una forma diferente y se trabaja con herramientas diferentes, ¿no? Aquí nos vamos a quedar en la parte de la punta del iceberg, que es lo que vemos en el comportamiento. Y bueno, y si es menester, en otra ocasión hablaremos de otras cosas, ¿vale? Quedaros con esto, ¿vale? Con la punta no hablamos de creencias, ni de valores, ni de identidad, hablamos de comportamientos, sencillamente, ¿vale? Fijaros, a lo largo de todos estos años que llevo dedicado al tema de coaching y formación y al coaching emocional también, me he dado cuenta que cuando dominas esto, que vuelvo a insistir, es relativamente sencillo, te das cuenta enseguida cómo puedes conocer cómo la gente es, qué estilo tiene, en función de cómo habla, cómo camina, cómo juega, no necesariamente las cartas, sino cómo juega, cómo conduce, cómo compra, cómo actúa, o sea, se puede ver enseguida. ¿Y eso para qué sirve? Siempre bajo un prisma de win-win, porque de eso se trata, si de alguna manera lo que estamos haciendo es adaptar ese estilo de comunicación para tener una comunicación más efectiva con la persona que tengo al lado, ¿vale? Entonces, es muy interesante esto porque con el tiempo y con la práctica se consigue de alguna forma, ¿vale? DISC, ¿qué es? Existen 4 estilos de personalidad diferente, que son el D, que es el poder, cómo respondes a problemas y retos, el I, la influencia, cómo influyen en las personas, el S, la tranquilidad, cómo responde al ritmo de su entorno, y el C, que es la conformidad, cómo respondes a normas, procedimientos, etcétera, ¿vale? Nos explica, como he dicho antes, cómo una persona que dirige o se comunica con otras se comporta, sencillamente. Importante que sepamos esto. Se mide en los informes bajo 2 prismas. Una, y me perdonáis la expresión, como nos ha parido nuestra madre, que es el estilo natural, que es más complicado de cambiar. Yo en todos estos años lo he visto cambiar al repetir los informes a muy poca gente y generalmente suele ser por un trauma que te ha podido ocurrir, que en el fondo, pues un poco la filosofía de decir, mira, ya no creo nada y esto ya no es ahí entramos en la parte más abajo, mis creencias o mis valores han cambiado y por supuesto mi comportamiento ha cambiado. Generalmente es menos cambiante, es el estilo natural, es una reacción que se basa en experiencias desde que nacemos, es consciente, menos cambiante, como hemos dicho, y conectado. Y luego está el estilo adaptado, que es el que se mide cómo te adaptas a tu estilo, a tu puesto de trabajo. Es la reacción bajo circunstancias, cambia más, porque ahora estoy aquí en esta empresa, me puedo cambiar a otra empresa, y en función de ese cambio a la empresa, adapto mi estilo de comunicación. Cada persona puede tener 1, 2 o 3 estilos por encima de la línea del 50%. No hay ser humano que maneje los 4. ¿Vale? No hay ser humano que maneje los 4. Una puntualización importante es, cuando estamos bajo presión, bajo estrés o fatiga, se dice que nos quitamos la máscara y nos comportamos y volvemos a nuestro estilo natural. ¿Vale? Entonces, es muy importante esto porque tú puedes tener un estilo natural y tu trabajo te hace adaptarte. ¿Bueno o malo o todo lo contrario? No, sencillamente la capacidad que tenemos de adaptarnos. Yo he visto personas muy metódicas, muy calculadoras, muy de procesos, que en un momento dado han sido capaces de vender, es decir, perfiles más influyentes, más emocionales, más relacionadores. Con lo cual, todos somos capaces de adaptarnos. Quedaros con esa premisa. Se miden barras y se mide en una rueda, la rueda de Success, la Wheel Success Insight, que aparece a la derecha, que es una rueda a la cual, si os dais cuenta, en función de la intensidad de las barras, te va llevando al centro o al extremo, y en función de los estilos, te va moviendo en un cuadrante diferente. Fijaros que cada uno de los 12 quesitos de la rueda te dice algo positivo, porque realmente el comportamiento, como se trata de adaptarnos, bueno, hay gente que es en una empresa, hace poco hicimos en un comité de dirección, hice un trabajo para dicho comité y el equipo eran 10 personas y bueno, pues al hacer una rueda conjunta del equipo se daban cuenta que faltaban colaboradores y coordinadores. Entonces,
Prueba de eso es que surgían problemas en el equipo debido a que no había colaboración, sino que bueno, pues había implementadores, analizadores, persuasores, pero esa parte de colaboración que se necesita en todos los equipos no existía. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos tener de todo. Esto es como todo, como hombre y mujer 52, 48, 51, 49. Es decir, tenemos que tener de todo. Ningún estilo es mejor que otro. De lo que se trata, insisto una vez más, y perdonadme que soy pesado, de adaptar nuestro estilo a la persona que tengo enfrente, ¿vale? Se mide en barras y se mide en la rueda, ¿vale? En el estilo natural y en el estilo adaptado. Bueno, vamos a entrar un poquito más en materia. Os doy la primera pincelada. Dominantes. Pensar en aquellas personas que conozcáis que son, bueno, líderes, competitivos, audaces, muy directos, muy persistentes, les gustan mucho los retos, los desafíos, son de los que un voluntario para llevar el proyecto son los que siempre se postulan, son personas extrovertidas, pero muy orientados a la tarea, ¿vale? Influyentes, bueno, personas carismáticas, confiadas, son personas que necesitan a la gente para poder vivir. Sin la gente y sin el cariño de la gente, no son felices, ¿eh? Y aquí se trata de eso, entre otras cosas, ¿eh? Que aquí estamos 2 trazos y un borrón. Entonces, son personas extrovertidas, pero orientados a las relaciones. Por otro lado, tenemos a los S's, que son personas reservadas, pero sí están orientadas a las relaciones. Yo siempre lo comparo como el típico amigo que te viene a ver y te dice, oye, pues, tú tienes una fiesta en tu casa y dices, oye, me tengo que traer al amigo a la fiesta, si este es un poco sieso, si no se... En cambio, cuando llega la fiesta, se va a un grupito controlado y pequeño y ves que se desenvuelve muy bien. Pero no le metas en un grupo muy grande en el cual sea, no, porque los I influyentes son el alma de la fiesta, pero los S necesitan un entorno controlado. Un entorno controlado, pero también tiene su parte de amigables, relajados, ordenados, simpáticos. Y por último tenemos los Cs, que son, a ver, los más calidad de trabajo, son gente muy metódica, gente que son más reservados y están orientados a la tarea. Son felices trabajando en grupos pequeños, en muchos perfiles, hay bastante ingeniero, bastante abogado, bastante arquitecto, en general, no generalicemos, pero bueno, por ser un poco, apuntaros algún ejemplo, son personas muy de método, muy de seguir normas, y si siguen esas normas y métodos son los que mejor calidad de trabajo tienen, ¿vale? Más cosas que os cuento. Como puntos claves para daros más pinceladas. Racional y extrovertido el D, sociables, son personas muy seguras de sí mismos, ambiciosos. Aquí, como todo en cada estilo, tiene palo y zanahoria, es decir, tiene temas particulares que son buenos, que aportan, pero son otros temas que, sobre todo bajo estrés, les puede llevar a no tener una buena comunicación, ¿vale? Son personas que perseveran, son personas decididas. Temas un poco más, complicados, son personas impacientes y a veces demasiadas, son demasiado exigentes, y pensar que todos los estilos son igual de productivos siempre y cuando sepas tratarles. Entonces, a un D, el opuesto es el S, una persona estable, tranquila, poco a poco, paso a paso, y el D quiere hacerlo ya. Y a veces, no sé, yo trabajo mucho con directivos y con mandos intermedios para que se den cuenta que en su equipo tienen S, y si quieren hacer productivos a las personas, pues claro, pues tendrán que adaptar su estilo de comunicación a esa persona. El S también se tendrá que adaptar al D. Entonces, bueno, al final es una cuestión de acercar posturas, ¿no? Conociendo cómo cada uno se desenvuelve. Son personas que le gusta la innovación, no le gusta el control, tienen cierta falta de tacto. Bueno, ha habido mucho yo he conocido de todo, ¿no? Porque hay de todo. Pero sí es verdad que en la pyme de hace años española había bastante de... ¿no? Que las cosas se hacen aquí, como han sido siempre por mis narices. Bueno, ahora evidentemente otras generaciones ya van entendiendo que el liderazgo y la forma de trabajar, aunque haya tenido éxito otras formas, no es necesariamente esa mejor. Tienen lado bueno en cuanto que son líderes y tiran adelante, y tienen lados en los cuales a veces son demasiado exigentes y demasiado apremiantes para personas que no están en ese ritmo que llevan ellos. Bueno, los IE son, para que me entendáis, es el comercial nato, sobre todo de retail, de servicios más de venta directa, ¿no? Son personas emocionales y extrovertidos, son muy sociables, son creativos desde el punto de vista que ellos dan la idea, pero luego ya que la trabaje o que la elabore otro, ¿no? A mí no. Son personas persuasivas, no le importan los cambios, se lanzan a la piscina, son almas libres.
Y como os decía antes, se necesitan sentir bien y ser queridos. Si no son queridos, sufren mucho, ¿no? Son personas que necesitan la relación. Fijaros, si os doy una pincelada, qué importante es para una persona que tengas en tu equipo, una persona influyente, para que tú, al llegar por la mañana, le puedas preguntar, ¿qué tal te ha ido el fin de semana? ¿Cómo te has sentido? ¿Estás contento? ¿Qué tal la familia? En cambio, a una persona C, metódica, que está orientada a la tarea y ha reservado, cuando le preguntes eso, dirá, pues no entiendo por qué este señor me pregunta esto, porque no sé a qué viene a cuento. Entonces, fijaros, es un ejemplo nimio, pero es un ejemplo interesante para ver cómo las personas, de alguna forma, necesitan cada uno un estilo diferente. Estables. Bueno, son personas pacientes, agradables, son tranquilos, son generosos, son personas que no les gusta el conflicto, son muy jugadores de equipo. Son personas discretas y son personas que tienen cierto método, no llegan al método del C, pero tienen cierto método. Son discretos, no llaman la atención, para ellos el beneficio es un beneficio de equipo, no necesitan, son quizá los que menos ego tengan, ¿no?, a la hora de manifestarlo, porque no necesitan eso para poder ser felices o para poder desempeñar bien su trabajo. Y por último tenemos a los Cs, que son personas racional introvertidos, son personas, bueno, a ver, no quiero estereotipar, pero sí de alguna forma son más cuadriculados, ¿no? Son personas más reflexivas, más metódicos, son personas que sí les gusta la calidad. Perfeccionistas, a veces pecan un poco de ello. Sí les gusta planificar y que haya una planificación, y si la hay son muy efectivos, si no la hay son personas que pueden de alguna forma volverse en contra y no ser efectivos si no hay planificación o normas, y son meticulosos y cautos. Son los que mejor calidad de trabajo tienen si ven método, sin lugar a dudas. Bueno, algunas pistas para tratar con ellos. Fijaros, el D busca resultados. Con lo cual, a una persona que busca resultados, al grano, no dudes, no opines demasiado, porque realmente él está pensando, no escuchan bien, y está pensando, bueno, en mi opinión, y él piensa, bueno, es que tu opinión no me importa absolutamente nada. Pero bueno, entonces hay que tener cuidado cuando estés con un D, ¿vale? Vete al grano, y si vas al grano, y sobre todo en este caso lo estoy enfocando mucho a la venta. En cursos de venta emocional, cuando tú vas directamente a una persona D y tú vas con el producto sin dudar, esto es esto, sirve para esto y sirve para lo otro, y él ve resultados, que es lo que busca, la venta es muy fácil de hacer, el cierre es muy fácil de hacer. Si no, si dudas y tal, ya no tanto. Ali, pues como os he comentado antes, importante socializar. Al inicio es muy interesante preguntar, cambiar, crear lo que se llama en comunicación el rapport, crear sintonía, muy importante, utilizar modalidades de comunicación, sobre todo si son visuales, que suelen ser bastante visuales, kinestésicos. Socializa, enfócale, dale algo nuevo, algo divertido, ¿vale? Porque es lo que necesitan. Los S, bueno, con calma, tranquilos, déjales tiempo, poco a poco, personaliza, es decir, pensar que también son emocionales, también están orientados a la tarea, con lo cual no olvidemos esa parte, aunque son introvertidos, son emocionales también. Y por último están los Cs, que son, bueno, pues muy analíticos, son muy escépticos, son personas que, como os he dicho antes, necesitan métodos, necesitan mucha información. Hay que darles mucha información y una vez que lo asimilan, es como cuando, claro, un I está, fijaros que son opuestos, el D y el S son opuestos y el I y el C son opuestos, con lo cual a un C, un I dice, bueno, este ya está con sus ideas locas, y el I dice, joder, relájate un poquito y vamos a hablar antes de otra cosa, antes de meternos en materia. El D al S dice, bueno, vamos un poquito más rápido porque, mío, me estás agobiando un poco. Y el S al D me dice, bueno, ¿qué formas tiene? Desde luego no puede pensar un poco en mí, que voy a otro ritmo. O sea, fijaros que al final, si no hay una concordancia o no hay una comunicación más o entendible entre unos estilos y otros, al final todo esto puede fallar, ¿vale? ¿Qué busca cada dimensión? ¿Qué tal vamos, Miriam? Bien, ¿no? Tienes 15 minutos. Vale, perfecto. ¿Qué busca cada dimensión? El D busca resultados, como os he dicho. Háblale de lo que va a conseguir de forma rápida. ¿Por qué? Porque lo que quiere resultados no le importa nada. Pensar que es una persona racional, es orientada a la tarea, pero es extrovertida. Pero no le gusta demasiado, no es como Ali, que necesita socializar, necesita ser un poco, un poquito más, a no decir cotilla, pero curioso, le gusta lo nuevo, lo creativo, con lo cual necesita perder, entre comillas, ese tiempo para relacionarte con él. Busca experiencias, Eli, ¿vale?
Háblale de lo que va a vivir él y los que le rodean. Siempre, en cualquier cosa. Muchas personas que son IDs y de S. He visto ICs, fijaros, ICs he visto en un despacho de abogados muy importante de Madrid, que hicimos hace ya años un curso y, bueno, tenía mucho ingeniero y mucho abogado. Y eran personas, bueno, que era una empresa que abría puertas en otros países, ¿no? Iba de la mano con ellos, tal. Entonces, los comerciales necesitaban ser personas con mucha información y método, seguir un método, pero a la vez tendrían que ser con el espíritu vendedor, de socializar y tal. Con lo cual, se habían adaptado, porque realmente el I y el C son opuestos y cuesta mucho. Lo mismo pasa con el D, con el S. Con lo cual se demostraba que cualquiera de nosotros somos más capaces de adaptarnos a cualquier estilo, ¿no? Aunque nos cueste un poquito más. Con el S, ¿qué busca? Tranquilidad, no le agobies. Habla de que no va a tener problemas ni enfrentamientos, que todo va a fluir. ¿Vale? Claro, si en una empresa tenemos, imaginaros, todos Ds, todos Is, todos S o todos Ds, pues vamos a tener un problema serio. Porque, claro, todos Ds, todos quieren mandar, no hay indios, todos Is, bueno, pues a lo mejor no trabaja nadie en un momento dado, porque todos están buscando, estoy un poco exagerando, ¿vale? Ss, pues sí, que no fluye y tal, pero nadie tira del carro. Y Cs, pues demasiado método, pero alguien tiene que ir a vender, alguien tiene que ir a hacer las cosas, ¿no? Háblale al C de cómo va a hacer las cosas con mayor calidad. Busca información, ¿vale? Quedaros de resultados y experiencias, S, tranquilidad, y C, información. Cada uno de estos estilos va asociado a un lenguaje no verbal, importantísimo. A mí me da mucha pena la mascarilla, sé que es necesaria, sé que no la voy a cuestionar, pero se pierde una cantidad de información impresionante en la gente con la mascarilla. Espero que esto pase pronto y que podamos volver, pues eso, a manifestar nuestro lenguaje no verbal de alguna forma diferente, ¿no? Porque nos dice muchísimo, ¿no? Sobre todo a las personas que nos dedicamos un poco a esto. Rápidamente, ¿cómo es un D? Una persona que es dominante, ¿cómo habla? Fuerte, claro, confidente, enérgico, con volumen. Te mira a los ojos directamente, no titubea con ellos. Generalmente se inclina hacia el otro, pone las manos encima de la mesa y se echa para adelante. Una persona ahí, bueno, habla con el cuerpo, se dice, animado, amistoso. Bueno, hablan fuerte, casual, cambia mucho el ritmo de la conversación, sonríe mucho, se expresa mucho, ¿no? Habla con los ojos también. El S, todo lo contrario, a medida que va siendo una persona más tranquila, pues habla más suave, más metódico, más melódico, poco movimiento, un lenguaje relajado. Y si nos vamos ya al C, que es una persona reservada, orientada a la tarea, monótono, preciso, frío y distante, decimos, en cuanto a que no necesita manifestar ni moverse mucho porque su manera de entender el mundo es así. A ver, aquí hay de todo, no quiere decir que al final, yo lo veo mucho en parejas, los Cs y los Is están juntos, los Ds y los S, o sea, no hay que estereotipar esto, pero sí es cierto que las personas que son, y generalmente suele ser así además, pero las personas que son C no puedes decir, joder, un I puede decir, joder, qué antipático es. No, es una persona que puede ser educada, igual de educada que tú, pero sencillamente pues es una persona fría, distante, menos cariñosa y menos cálida que tú. Y bueno, habla bajo, se mueve poco y contacto directo con los ojos de una manera controlada, no tan firme como la persona que es dominante. Como veis, al final, como es lógico, cada comportamiento tiene asociado un lenguaje no verbal. Muy importante eso también, la observación, ¿no? Porque todo esto se basa en la observación, no nos olvidemos. ¿Qué evitaremos con estas personas? Pues con cada uno, con un dominante, en mi opinión, como os he dicho antes, no le importa tu opinión generalmente. Depende, ¿cómo que depende? Si tú quieres enfadar a un D, diré, estás equivocado. Bueno, Santa, yo he equivocado. Un D, por Dios, ¿qué me estás contando? Estándar, no. Yo soy una persona que necesito algo extraordinario porque busco resultados. ¿Vale? A un I, no le hables de lo teórico, del detalle, no, de lo sofisticado. No, yo quiero algo sencillo. Y no le digas no te creo, ¿por qué? Si tú me crees, eres mi amigo, necesito que me creas. A un S, no le digas que le importa a la gente, no me importa a la gente, o que vas a hacer un cambio, o que esto es súper novedoso, o que esto puede generarnos un conflicto. No le gusta eso en la comunicación. Y a un C, no le digas que esto es experimental. No, aquí no es experimental, esto está demostrado y esto no le hables de está de moda. ¿Cómo que está de moda? A mí la moda no me importa. Yo lo que quiero es la norma y si se cumple la norma, funciona.
Si no, no funciona. Busca información. No hay datos o confía en mí. No, es que no le importa. No es que no le importe a la gente, es que no le importa en su comunicación que le hables de tu vida. No le importa. Y eso no quiere decir que sea más maleducado o más no, sino que es lo que necesita para sobrevivir esto. Bueno, realmente, y para ir acabando, al final, si os dais cuenta, todo esto es aplicable a muchísimos ámbitos, pero sobre todo, yo he elegido el conocerse mejor a sí mismo y a los demás como base, y para mejorar qué comunicación, como hemos dicho, liderar, fijar qué importante es conocer a nuestro equipo, ir adaptando a cada uno. Yo tengo siempre una anécdota que cuento. Yo trabajé con el Infanta Sofía, con el Hospital de San Sebastián de los Reyes, para un grupo de supervisoras de enfermería, un grupo impresionante de personas de calidad personal, humana, bestial, me pareció impresionante. Y cada una de ellas tenía 40 o 50 personas a su cargo. Y claro, ellos decían, claro, después de conocer esto ahora entiendo por qué tengo personas que yo creo que son diamantes en bruto, pero no terminan de estallar. Y es que estaban en puestos equivocados. Es decir, una persona que necesitaba relacionarse, necesitaba salir, vender, pues le tenían haciendo asientos contables. Puede ser viceversa. Entonces, claro, es muy interesante poder conocer a tu equipo a través de esto y otras herramientas que hay que son muy interesantes para el desarrollo del mismo, ¿vale? Negociar y resolver conflictos, conociendo a cada uno. Cohesionar y equilibrar el equipo, como os he contado antes en este último trabajo que he hecho con un comité de dirección. Para vender, qué mejor que la venta emocional, tener en cuenta estos factores, más allá de las técnicas de ventas clásicas al uso, ¿no? El desarrollo profesional, el desempeño, para la selección. Trabajo una herramienta muy potente que es a través del conocimiento del comportamiento del candidato, de sus soft skills y de su inteligencia emocional, ¿no? Es muy interesante también. Para capacitación, para promoción en puestos, etc. Basado, como rezaba el eslogan, en que las personas son diferentes, pero predeciblemente diferentes. Bueno, esto es un ejemplo de muchas empresas. Antes solo lo utilizaban los grandes y nosotros lo estamos llevando a pequeñas y medianas empresas, ¿por qué no? Todo lo que sean herramientas de desarrollo, pues fenomenal, ya están al alcance de todo el mundo. Bueno, otras herramientas que trabajo, y sobre todo lo potente de esto es la integración de varias dimensiones que se llaman DISC, motivadores y 12 impulsores, que es por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva en la vida para hacerlo, ¿no? Para cambiar de trabajo, para ser felices, para movernos a otro puesto de trabajo, a otra empresa. Inteligencia emocional, como os he dicho antes, muy importante también, comprenderla, desarrollarla y enfocarnos en los resultados que podemos hacer con ella. Competencias, valoramos 25 soft skills que son vitales y bueno, podéis imaginar todas las que pueden ser. Os leo una de las principales, que son, bueno, pues trabajo en equipo, resiliencia, proactividad, toma de decisiones, gestión del conflicto, pensamiento a futuro, orientación a metas, persuasión, etc. Y luego, bueno, también hay otras herramientas, que es gestión del estrés, estrategia de ventas, mapa de talento, en fin. Lo interesante es combinar una, dos, sobre todo 3 herramientas de talento, te dan una visión del talento y del desarrollo de las personas impresionante. Yo lo recomiendo claramente. Bueno, yo quería pues deciros que nada, pues por haber asistido al seminario y sobre todo por la asociación, por la posibilidad de colaborar con la asociación, por haber asistido. Si queréis un diagnóstico gratuito, tenéis mi correo, Miriam lo tiene, me podéis contactar y, bueno, y podemos sin ningún compromiso pues ver dónde, qué áreas de la empresa son susceptibles de mejora, qué áreas podéis necesitar y cómo podemos valorarlo y evaluarlo, ¿vale? Yo me quedo a vuestra disposición. Y nada, y dejo ya el turno de preguntas. Pues muchísimas gracias, Humberto. Ha sido muy interesante conocer cómo dominas el perfil DISC. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues yo creo que tenéis una buenísima oportunidad para tener a Humberto ahora y que os aclare cualquier duda que os haya podido surgir. ¿Me preguntáis sobre la grabación? Sí, circularemos la grabación en la newsletter de la Fundación. Y nada, os animamos también que os hagáis socios de la Fundación para apoyar nuestro trabajo y, bueno, y poder ayudaros a mejorar, crear valor en las empresas, promoviendo el liderazgo femenino y el gobierno corporativo. Muy bien, ¿alguna pregunta que queráis hacer? Independientemente que, bueno, me podáis escribir a humberto@humbertorosselló.com. ¿Alguna pregunta que queráis hacer?
o escribir. Sí, hay una pregunta que dice cuáles son los perfiles más compatibles entre sí. Bueno, buena pregunta. Al final te voy a decir, hombre, todos en función de la adaptación que tenga cada uno, pero está claro que una persona, los dos grupos que son más relacionadores, como son los estables o los influyentes, en la parte que es la relación se van a llevar mejor. Los de arriba, en la parte de lo que es orientación a la tarea, al objetivo, van a entenderse mejor. Pero fíjate, al final hay un cuadro muy bueno que es cómo se llevan cada uno y los Cs con los Cs muy bien, los Ds con los Ds muy bien, y los Is con los Is y los S con los S. Sí tienen cierta afinidad, como os digo, los que están orientados arriba y los que están orientados abajo, pero no hay nada claramente definido. Depende un poco de la adaptación que queramos dar, qué pasos queramos dar cada uno. Pues, ¿tenéis alguna pregunta más? Yo creo que, claro, depende muchísimo de los perfiles de esto, ¿no? Porque de 2 a 2, ¿no? Pueden ser más compatibles que otros, pero sí. Tener en cuenta que, como he dicho, Miriam, cada persona puede tener 1, 2 o 3 estilos por encima del 50. ¿Qué quiere decir que tenga 3 estilos? Bueno, que en la rueda que os he enseñado antes se va hacia el centro, es decir, son perfiles más flexibles. Quiere decir que en un momento dado esas personas lo que pueden hacer es su adaptación a lo que necesiten en su estilo adaptado será más rápida. Pero cuanto más extremo seas, cuanto más tengas un estilo solo por encima y muy marcado, un D90 o un I con un 90 y tantos, solo con ese estilo, pues te costará más adaptarte. O sea, al final es una cuestión de adaptación, pero sí es cierto que el que tenga 3 estilos por encima del 50, con una moderación en los mismos, siempre será más factible que se puedan adaptar que se puedan adaptar mejor, claramente, a cualquier cambio que pueda surgir. Te preguntan también qué ocurre si pasas del 50% en los 4 perfiles. No puede ser. Bueno, te agradezco la pregunta porque no lo he dicho. Estos informes detectan la mentira. A ver, me explico con la mentira. Hay perfiles falsos. Como no puede haber 4 estilos por encima porque no hay ser humano que lo maneje, el informe sería nulo. A mí me ha pasado, ¿qué me habrá pasado? Pues mira que he hecho informes, unas 15 veces así. Y en la mayoría de los casos eran por gente que había sido degradada en su trabajo, por gente que tenía problemas, bueno, pues diversos, de juego, de alcohol, gente que quería vender algo que no era, y esto lo detectan los informes, gente que no son lo que son. El informe, si tú intentas forzarlo, hay una serie de requisitos cuando se hacen, una serie de normas que se establecen, entonces no pueden ser ni 4 estilos por encima ni 4 estilos por debajo, y si me apuras, ni 2 estilos con muy poquito por encima del 50 y por 2 estilos muy debajo del 50. Lo detecta el informe y lo anula. Y entonces, bueno, en este caso hay que ver con recursos humanos o con la persona que estemos trabajando, qué es lo que le ha hecho hacer eso. Habrá que ayudarle a entender qué es lo que le ha hecho hacer ese informe, claro. No cargarse a la persona, todo lo contrario, ayudarlo. Es un poco como en los test de Calpa, ¿no, Humberto? En el Sí. que también, si tenéis niños en los colegios que les hacen los test de Calpa, siempre hay luego al final pues un resultado de si no se han contestado por encima del 50%, es que tienden a presentarse de una manera mejor o tienen una alta autoestima, digamos, y si se presentan por debajo del 50%, pues al revés, tienen una baja autoestima y tienden un poco a intentar ser demasiado humildes, ¿no?, en la percepción de sí mismos. Exacto, va en esa línea. Tienes otra pregunta de María José y es ¿cómo saber cuál es el estilo predominante si te ves un poco de todos? Bueno, siempre hay uno que predomina. Pero fíjate, influye mucho en que si tú eres una persona que tienes una dominancia imagínate que tienes una dominancia, un D del 90, pero tienes el opuesto, un S, que también está por encima del 50, que sería, no es que sea muy común, pero puede ser, ¿qué haría? De alguna forma ese D lo atenuaría bastante. Entonces, quiero que penséis que aquí estamos hablando de comportamientos y para el comportamiento atenuarlo o moverlo ya estamos trabajando con la inteligencia emocional, que es lo que hace adaptar ese estilo, mover esa D hacia arriba o hacia abajo, lo hace la inteligencia emocional. O sea, que están muy unidos, en los grupos de informes que hablamos están muy unidos
no solo con DISC, si haces solo DISC, bueno, pues solo tienes el comportamiento. Pero si lo unes con inteligencia emocional, te explica mucho mejor esa pregunta que me acabas de hacer. Bueno, pues hay alguien que comenta que para políticos sería una bendición. Que sí, sería interesante, ¿no? Un requisito, además de las licenciaturas, tener un Pues sí, examen la verdad. Mira, a mí, yo he trabajado mucho con médicos. Imaginaros qué importante es en la comunicación médico-paciente esto. Trabajábamos en cómo comunicar malas noticias, pero a través del modelo de comportamiento. Es decir, no solo con el protocolo de malas noticias, sino un poco, es decir, claro, tú comunicas a una mujer, por ejemplo, en este caso que era un tema de contracepción, era un tema de ginecólogos, imagínate que le dices pues, que le tienes que decir que tiene un cáncer de mama o que no puede tener hijos. Claro, no es lo mismo que se lo transmitas a un D, a un I, a un S, a un C, es que no es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, cuando estuvimos trabajando con muchos ginecólogos, cuando salían bueno, era en una convención, cuando salían decían, jo, esto debería ser obligatorio 2 o 3 años en la carrera, decían, que eso para mí era una satisfacción también, ¿no? Es decir, y es verdad, y en los políticos también me han llegado a preguntar, me acuerdo en el IEB dando unas clases, me preguntaban entonces, cuando estaba Rajoy, que qué estilo era cada uno de los 4. Yo dije que paso palabra, pero vamos. Qué políticamente correcto. Pero es curioso porque la evolución de muchos de ellos, sobre todo los que todavía están, ha cambiado considerablemente. Han adaptado ese estilo de comunicación. Si os acordáis de cómo era Pedro Sánchez, cómo era, digo, de los que estaban entonces, cómo era Pablo Iglesias, veis que han cambiado, independientemente de que ahí esté su esencia, pero han cambiado mucho su estilo de comunicación porque tienen muy buenos expertos detrás y muy buenos asesores que de esto entienden también mucho. Pero sí deberían, estoy de acuerdo. Sí, mucho más. Bueno, no sé si no tenéis más preguntas, pues os enviaremos esto con la newsletter del mes de diciembre. Muy bien, pues os deseo una feliz Navidad a todos, una feliz entrada en el año 2021, esperando en que, bueno, tengamos la oportunidad de vernos presencialmente y, ojalá. pues, de coincidir con muchos de vosotros. Cualquier cosa que queráis, sabes, Miriam tiene mi correo y es humberto@humbertorosio.com y mi teléfono, pues me contactáis y nada, y hablamos sin problema. Os puedo ayudar, pues fenomenal. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Miriam, a ti, a la Fundación. Y nada, y seguiremos colaborando y aportando ideas y conocimientos nuevos que os puedan servir, que os puedan aportar valor. Estupendo. A ti. Muchísimas gracias, Bueno, Humberto. muchísimas gracias a todos. Venga, un saludo. Adiós. Hasta luego.